congresista Rafael Esteves. Gracias, presidente. Compañeros, ustedes tienen los textos. Por favor, cuando yo hablaba de estos dos dictámenes, que son para mí, para graficarlo, un candadito y un candadote. El candadito es en el juicio político, cuando antes de iniciarse tiene que presentarse un dictamen de admisibilidad. ¿Dónde está eso? Eso está en el artículo 148 de la ley, del proyecto de ley orgánica de garantías jurisdiccionales y constitucionales que estamos tramitando. Ahí dice, dictamen para iniciar el juicio político contra la presidenta, presidente o vicepresidente. Vamos al segundo dictamen, al candadote, señores miembros de la Corte que me están mirando por esa camarita, por ese plasma. Sería mejor que me miren de frente. Está en el 149. ¿Qué dice este artículo 149? Lo siguiente, lo leo despacio, porque ya se acabaron los gritones. Antes de dar por concluido el proceso, para destitución de la presidenta, presidente de la Asamblea Nacional, remitirá el expediente con todo lo actuado a la Corte Constitucional. El presidente, una vez que se terminó aquí, manda a la Corte Constitucional. El expediente lleva la certificación de la Secretaría de la Asamblea de que está completo y de que es auténtico. Recibido el expediente por la Corte Constitucional, se procederá con la presencia de todas las jueces o jueces que hacen quórum a sortear la o el ponente que debe preparar el proyecto de dictamen, lo que se llama comúnmente el primer borrador, y le entregará en el mismo acto la documentación recibida por la Asamblea. El proyecto de dictamen será presentado dentro de las 24 horas del sorteo y en él se hace constar lo siguiente. 2. 1. Si del expediente aparece que se ha respetado las normas del debido proceso en su sustanciación. Y 2. Si los actos que se le imputan a la presidenta o presidente, vicepresidente o vicepresidenta de la República constituyen arrogación de las funciones, competencias o atribuciones. La causa se resolverá con el voto. Quiere decir que la Corte Constitucional en un procedimiento de destitución tiene el sartén por el mango. Le da vía libre a lo que resuelve o a lo que va a resolver la Asamblea, elegida por el pueblo en las urnas, o simplemente dice, no reúne el presupuesto primero del artículo 149, es decir, del expediente no aparece que se han respetado las normas del debido proceso, o dice, 2, si los actos que se le imputan a la presidenta, vicepresidenta, etcétera, constituyen arrogación de funciones. Esto, señor presidente, debe examinarse al inicio si en la petición de destitución se está determinando que el presidente, que el acusado ha incurrido en arrogación de funciones, pero no al final. Eso por una parte. Pasando al último tema, yo hubiera querido que los jueces que conozcan estas acciones de protección, amparo, habeas corpus, etcétera, sean jueces especializados. Ahora resulta que volvemos a lo mismo. El Foro Ecuatoriano clamaba que los jueces que conozcan amparos constitucionales, habeas data, habeas corpus, ahora se le ha cambiado el nombre, sean jueces especializados. La justicia es más ágil por especialización. Uno de los miembros aquí es el doctor Manuel Viterio Olvera de la Corte Constitucional. Fue juez penal, fue ministro de Corte Superior, ministro de Corte Suprema. Y el señor ministro Viteri sabe que en la Corte Superior, en el tiempo que fue ministro, y en el cual yo también fui ministro después, teníamos que ver todas las materias
laborales, civiles, penales, etcétera. Eso es como ser aprendiz de todo y maestro de nada. La administración de justicia tiene que ser especializada y no vamos a caer en el sofisma de decir no todos los jueces de primer nivel son constitucionales. Ese es un sofisma. Claro que son constitucionales porque son nombrados al amparo de la Constitución, pero la especialización constitucional es algo diferente. De lo contrario, pues, la Corte Suprema podría haber cualquiera, pues, de las acciones. ¿Quién va a conocer en la Corte Provincial las acciones de protección? ¿Qué sala? Si allí no hay sala constitucional, hay salas de lo laboral, de lo civil, de lo penal, de lo administrativo, etcétera. Tendrá que reformarse y crearse una sala de la constitucional. Y mire ustedes, comiencen la función judicial en primera instancia, pero quien resuelve en última instancia es otro cuerpo ajeno a la Corte Suprema de Justicia. Comienza en un juzgado de trabajo, en un juzgado de la penal, ese recurso de habeas data o el recurso de amparo y protección. Pasa a segunda instancia a una Corte Provincial que no tiene sala especializada en materia constitucional y en vez de subir a la Corte Suprema, sube a la Corte Constitucional, que sí es especializada. Como abogados discutimos en el Guayas, no sé qué pensarán en Pichincha, que el juez de primer nivel tiene que ser un juez constitucional, especializado en materia constitucional. Yo en el ejercicio profesional presenté cerca de 20 amparos constitucionales, uno de ellos un amparo porque no se dejaba a los periodistas ingresar a cubrir las sesiones de la Asamblea y lo gané después de una lucha terrible. ¿Por qué? Porque el juez que conocía la causa no conocía de derecho constitucional, no conocía de estas materias que para el Ecuador son nuevas. Es un gran error, en mi opinión, decir que cualquier juez de primer nivel puede conocer estas causas y que comience en la función judicial y termina en un organismo especializado en materia constitucional como es la Corte Constitucional. Ojalá que se rectifique. Gracias.